Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Limit Zero. En el primer episodio vamos a explicar un poco qué es y vamos a tener aquí a Mariano, que es el que hizo todo este nuevo proyecto y nos va a explicar qué es y cómo ha llegado a formar este equipo. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí. Vamos a hacer unas preguntitas a Mariano para que nos explique un poco pues, cómo fue el origen de Limit Zero. Y bueno, empecemos un poquito por el principio. ¿Qué significó el deporte para ti cuando eras pequeño? Pues era una vía de escape. Yo cuando era chico iba a un colegio bastante intenso de muchas horas. No llegaba a estar internado, pero casi. Iba a las 6 de la mañana y salía a las 7 de la tarde. Y al final el deporte poco a poco se transformó como en ese sitio de juego constante y de escapar un poco de ese encierro. Y era como el lugar donde me lo pasaba bien, por así decirlo. Y entonces era como el sitio donde veía a mis amigos, donde me ejercitaba el cuerpo también, evidentemente. Pero era más que nada un escape mental. Vale, o sea que no era solo un hobby. No, era como en algún punto, entre comillas, estilo de vida. ¿Y cómo fue, en qué momento ya tuviste que decir ya no podías jugar como al fútbol? Pues no sé cómo será ahora, en ese momento propio también de Argentina, cuando llegabas a una edad, los clubes te hacían firmar un contrato por miedo a formarte y que te fueras a jugar a otro sitio. Vale. Ahora creo que eso no pasa más. Cuestión que cuando yo jugaba y llegué a los 12 años, era más o menos la edad que si un club te había estado formando, le decía a tus padres, pues bueno, llegó el momento que si quieres seguir jugando en la federación hay que firmar esto, y si no pasas a jugar como a una categoría de hobby, ¿no? Que no es más Vale. el deporte de alta competición, que no era lo que a mí me terminaba de. Yo en mi cabeza me quería dedicar a eso. ¿Quieres ser futbolista? Sí, pero bueno. No era tampoco particularmente bueno ni ninguna estrella, era un tema de ciclos de edad. Llegas a esa edad y si entras en la categoría tienes que pasar por el o tenías que pasar por el contrato ese. A lo cual yo originalmente estaba en un club que queda en Ciudad de Lanús, pero que no es de Lanús, que se llama Talleres de Escalada. Para la gente aquí española y tal, que no lo conoce, pues es un club muy pequeño. Hay jugadores argentinos que salieron de ahí, como Javier Zanetti, que era un lateral que jugó en Italia muchos años. Mi madre me dijo, pues no sigues más ahí. Probé en otro club de ahí cerca que se llama Banfield, en otra posición, incluso me habían probado arquero y pasó lo mismo, quedaba, pero había que firmar ese papel. Y el problema de ese papel es que implícitamente a nivel legal tenías que priorizar el deporte por sobre los estudios. Porque había que ir a gira al interior, Argentina es un país muy grande y te perdías días de escolarización y tal. Y mi madre toda la vida fue docente, en ese momento era directivo de un colegio, y su postura fue bastante determinante, de decir, mira, está todo muy bonito, pero es muy temprano para que decidas tu futuro, y si te pasa algo con el físico, ¿qué vas a hacer? Y tenés que priorizar el estudio. Claro. Y me puso como opciones, o sigues jugando al fútbol por placer, pero ya no a nivel deportivo de alto rendimiento para dedicarte a esto, o eliges otra cosa. Y bueno, al final en ese momento fue decidir hacer otra cosa. Muy bien. Y luego, entonces, a partir de ahí que no jugaste al fútbol, ¿jugaste algo más o ya fue a partir de más adelante que ya empezaste con otra cosa? No, fue casi de empalme. Había muchos chicos del Club Atlético Lanús que o no habían quedado o habían pasado situaciones parecidas de estudio y tal. Y muchos iban a handball o balonmano, no sé cómo se dice aquí en España. Y unos tantos se iban a hockey sobre hierba, que era algo que en ese club era muy incipiente, era muy familiar, era muy amateur, pero que la estructura del deporte, las posiciones, sobre todo la parte de entrenamiento físico, se parecía bastante a lo que uno venía haciendo en fútbol. Entonces fui a probar y me enganchó un montón, la verdad que me enganchó un montón. No, al ser un deporte a esas edades plenamente amateur, no había estas cosas de contrato, de no estudiar y tal. Y la verdad que el hockey me sirvió un montón. Me sirvió a nivel... Tenías que tener mucha disciplina, porque no deja, por más que fuera amateur, ser un deporte físicamente muy exigente. A esas edades uno empieza a salir de fiesta, que tomar, que todas esas cosas. Sinceramente no las hice, pero ni siquiera me di cuenta, no las sufrí como decir, uy, lo quiero hacer. No te apetecían mucho en esa época. No, porque estaba súper cansado. Básicamente. Y cuando no hacías las cosas bien, pues o no jugabas o te empezaba a doler todo el cuerpo. Entonces como que te daba ese hiperfoco en si querés hacer esto y dedicarte a esto, te tenés que meter.
Y sobre todo si al final lo que pasó con los años no fue del día 1, pero o sea, a los 14, 15, que uno empieza a compararse un poco más con otros jugadores y tal, había como una parte de mí decir, es casi imposible, pero ¿qué pasa si puedo vivir de esto? Así que nada, intenté un poco más, ese sueño de la selección, cenar, de esto, el otro, era imposible, era ir jugar por jugar. Y el último partido creo que lo jugué con 22, 23 años. Y el cuerpo y sobre todo la cabeza arruinada, de decir, ¿para qué? ¿No? Si no va a tirar esto. Claro, si vas a estar haciéndote daño, ¿no? Y ahí lo dejé y nunca más. Y a partir de ahí, ¿qué fue? ¿Ya tenías claro qué querías hacer o fue un tiempo de no sé qué hacer, no sé por dónde tirar? Fue un tiempo que sí, de poca claridad. Y vengo de esa generación que en Argentina creció en los años 90, que era un estilo de país y parecía íbamos para algo. No con esto estoy defendiendo ningún gobierno ni nada, que después te caen por internet. Pero que sí que la expectativa mía de estudios, ¿no? De lo que puntualmente estudié yo, que en paralelo a esto del deporte estudié informática, era trabajar en el área de servicios. Y después del 2001 fue como muy inestable todo ese sector y igual muy competitivo a nivel laboral. Y yo nunca me terminaba de hallar, sinceramente. No sabía si quería estar en una multinacional, emprender en Argentina es súper complejo, tenés que tener una base que yo no tenía. Retomando, mi madre no dejaba de ser docente y eso en todo el mundo es igual, excepto en Finlandia creo que dicen que ganan bien, había el dinero que había y tuvo mucho que ver. Y aparte que yo mentalmente me tuve que resituar, de decir, vale, el deporte no más, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y la verdad es que tardé casi hasta los 30 en decir, vale, aquí está el norte. Digamos. Y tú, lo que comentabas, ¿no? Que por el momento que estabas allí en Argentina, ¿crees que eso te influye un poco en esas posibilidades de que tardases más tiempo en averiguar qué querías hacer o fue más porque no estabas seguro? Fue un poco de eso. A los jóvenes 20 uno tiene, muy poca gente tiene ya como un foco muy claro de para dónde quiere tirar. Fue un poco de eso, también fue producto que yo sabía que no me terminaba de hallar en el clásico horario de 9-18 en una oficina, que es al final lo que en cualquier ciudad grande te da esa estabilidad, ¿no? Una nómina y ese horario puntual. Yo no terminaba de encajar mentalmente, lo hacía, no me quedaba otra, no tengo un día de paro en mi vida, creo, nunca estuve desocupado, pero yo no me sentía tan a gusto. Iba como cambiando de trabajo y tal. Siempre alrededor de servicios y informáticas. Hice algunas cosas anecdóticas por poco tiempo, pero siempre en paralelo estaba en el rubro de consultoría y afines y desarrollo de software. Pero ¿por qué pasaba eso así? Sí, tendrá que ver un poco Argentina, tendría que ver un poco mi juventud, tendría que ver un poco el cambio de foco fundamental, que mentalmente al final te afecta y muchas veces te hace falta como, ¿no? El que alguien te haga o de guía o de apoyo. También producto de la realidad del país, yo no tenía un backup familiar de decir, pues hago mi sabático y levanto mi proyecto. Yo no me podía tirar. Si bien la ley no es tan así, las jornadas argentinas de una empresa son de 50 o eran de 50 horas, no era esto de hago mis 40 horas y no existía todo eso en esa época. Entonces, bueno, calculo que tenía que ver con eso, que el día a día te va comiendo. Te va comiendo y te hacer una espiral ahí de... Eso es lo que te hizo así como que costara avanzar hacia lo que tú querías, ¿no? Un poco. Y de ni siquiera tener tiempo para razonar, de decir qué realmente quiero, ¿no? Y cuestionarse muchas cosas. Que calculo que a cualquier persona, o la mayoría de la gente con 20 cortos años les debe pasar. Sí, supongo que es imposible que cuando eres tan joven sepas bien qué quieres hacer. Porque ahora sales del instituto y ya te dicen, venga, tienes que saber ya qué quieres hacer, venga, vete a la carrera, y a lo mejor empiezas la carrera y dices, bueno, no me gusta nada, ¿no? Y es como... O a veces lo que quieres hacer es como inviable y no es sostenible y entonces tienes que, bueno, adaptarte a la realidad que te ha tocado. Claro, a veces lo que te gusta no puedes trabajar de eso o hay muy pocas posibilidades y tienes que ser un crack a lo mejor para poder dedicarte a eso, ¿no? Correcto, yo que sé, entre hobbies a mí siempre me gustó la música, ¿no? Creo que estamos rodeados de instrumentos y tal. Y en Argentina y en España es casi imposible vivir del rubro musical, ¿no? Tenés que ser
alguien de mucha excelencia, porque hay poco mercado para eso. Con el deporte lo mismo. Te ha quedado ahí el resquemor. Me quedó, sí, me hubiera gustado mucho, la verdad me hubiera gustado mucho. Pero bueno, ya está, pasaron 20 y pico de años. Tampoco. Bueno, pero ahora vas bien. De momento, vamos haciendo. ¿Y en qué momento ya como que ya dijiste, vale, me quiero dedicar a esto? ¿Qué es ese que te ayudó a seguir por ahí? Pues yo antes de irme a Argentina había trabajado en 2 sitios. En una sede que tenía Argentina, que creo que no existe más, de IBM, en la zona norte de Buenos Aires. Yo ahí trabajaba haciendo consultorías de un software que se llama SAP, que aprendí ahí, honestamente. Fui muy verde y me tuve que amoldar. Y ese proyecto donde trabajaba yo, luego se migró a otra empresa que se llama Accenture, que también en ese momento tenía sede ahí, no sé si sigue existiendo, no sigue existiendo, que los tiempos van cambiando, también en la zona norte de Buenos Aires. Y llegó un punto que, hablando mal y pronto, me quemé. Eran muchas horas, no tenía claro para dónde estaba tirando, tenía 29 años, era como una situación de yo me siento con ganas de hacer cosas y producir y es el momento, pero no estoy en el lugar. Y por esas cosas de la vida me animé, sin mayor detalle, y decidí irme del país. Sin mucho más plan, me fui a Argentina en ese momento, tenía una maleta de 22 kilos para no pagar exceso de equipaje, 400 euros en efectivo y nada más. No tenía cuentas bancarias, no tenía absolutamente nada. Sí que había prepagado a un colega para compartir piso en Bélgica. Hola Hans, si ves algún día. Y me mudé a Bélgica, sin más. Y la idea en Bélgica era tomarme unos meses, desarrollar un proyecto propio y volverme, no a Argentina, a Buenos Aires, sino que antes de irme yo había comprado unos terrenos en una provincia que se llama San Luis, que ahora turísticamente está muy bien. En ese momento estaba como empezando toda esa movida turística y tal. O sea, que ya tuviste ahí la... Sí, la mi visión. proyecto es compro ahora económico y vengo aquí y armo unas casas de té, que era algo que yo, de hecho, al día de hoy en esos terrenos creo que funciona eso y no es mío y tal. Yo vendí el terreno y ya está. Vale. Había un lago y un río ahí cerca y el turismo empezó a moverse y tenía como esa idea de negocio turístico. Y también en mis viajes más cortos había conocido Cartagena Indias en Colombia y me había encantado y también veía un potencial turístico. En mi cabeza dije, estamos hablando del año 2013, ¿no? Todo esto de Airbnb y tal, o no existía o era muy incipiente. Ya. Mi cabeza era hacer como un circuito turístico donde yo administrase fincas turísticas en Cartagena India en la temporada de invierno argentino, porque en Cartagena India siempre verano, Claro. básicamente, que San Luis iba a estar vacío. Y para cuando abriese la temporada de verano argentino, administrar más lo de San Luis, ¿no? Vale. Ir como viviendo entre los dos sitios y trabajar mucho online. Mi idea era hacerme mi propio Airbnb con mis propiedades, no había tenido Vale. la visión de Airbnb, básicamente. Pero sí, el portal se parecía mucho. Y nada, y habían comenzado eso. Y estaba en un momento que tenía la casa y la comida pagada, lo cual para mí era lo suficiente. Bueno, en ese bien. momento de mi vida. No tenía pareja, no tenía hijos, no tenía nada, con eso me alcanzaba. Y se me ocurrió poner un anuncio en Facebook de estoy en este momento de mi vida, estoy como para meterme en alguna startup sin necesidad de nómina y arriesgar en un proyecto. Yo de momento arranqué este proyecto. Y un contacto, una cosa así, me contactó, tenía una idea en ese momento de hacer un asistente virtual, lo que ahora hoy se conoce como IA, pero en ese momento era mucho más primitivo todo el concepto, y él tenía un concepto mental porque no es desarrollador, es alguien de negocio. Vale. A lo cual este buen hombre me dijo, hablemoslo, yo le conté mi proyecto y lo que venía haciendo hasta ahí, y me dio una confianza hasta excesiva. Lo primero que hizo fue darme una tarjeta de crédito para que yo me equipe. Yo estaba con un ordenador que no andaba bien y bueno, me dio fondos, ¿no? De decir, tirémoslo para adelante. Y me recibió en su casa. El buen hombre este sigue viviendo al día de hoy en Suiza, me invitó y confió ciegamente porque me conocía un mensaje de Facebook. O sea, ¿todo eso fue en Suiza? Yo estaba en Bélgica, ahora en Suiza. Vale. Yo puse mensaje en Facebook, me contactó por Facebook Messenger, ni siquiera parecía una estafa, ni siquiera teléfono, y a los 2 minutos me pasó el número de tarjeta de crédito y me dijo, no, cómprate un ordenador bueno, ya nos arreglaremos, cómprate un pasaje, vente a Suiza, vamos a sentarnos y vamos a debatirlo a fondo. Se lanzó a la piscina de una manera
que nadie en mi vida hasta ese momento había confiado, porque... Sí, eso está difícil. De hecho, hasta yo estaba desconfiado de la claro, situación. muy bonito. Hablaba ¿no? con mi compañero de piso y le digo, esto está raro, me dan las tarjetas de crédito, acá, lo que quiera. Cuestión que arrancamos ese proyecto. Claro, yo cuando me di cuenta que no era una estafa, cuando lo conocí, cuando le vi la cara y vi que iba en serio, sentía como una obligación moral de no fallarle. De decir, este hombre, si bien con los años uno se da cuenta de su poderío económico, es una persona que le va muy bien, haberme dado 2.000 y algo de euros para que yo me asiente con ese ordenador, esos pasajes y poco más, le daba igual si lo perdió o no. Yeah. De mi lado nadie en su vida confió tanto en mí. Claro, que no era solo la parte monetaria, ¿no?, que te dio, sino... No, era el contar conmigo. De hecho, salía de alguien que con los años hice mucha amistad y nunca le he pedido más nada, pero sé que está. Que si yo necesito algo, lo llamo y siempre me va a ayudar. Y nada, al final ese proyecto en menos de 3 meses lo logramos publicar. Hicimos un modelo un poco distinto al original, pero lo hicimos rentable. O sea que enseguida yo me autopagué mi nómina y nunca me pidió el dinero ese que me dio inicialmente, pero yo a los 3 meses le dije, hey, ¿te puedo devolver el dinero entero? Y me dijo, no te preocupes, y ya está. Y la inversión ha sido... La inversión se recuperó rápido. Y a partir de ahí es verdad que dentro de ese proyecto, que eventualmente fue una startup que se vendió y no a niveles Google, ¿no? Se vendió por muy poco dinero y tal, pero bueno, misión cumplida, y fue mi primera experiencia en Europa de crear un proyecto, lanzarlo, vivirlo, venderlo y tal, y estuvo muy bien. A mí me quedó ese aprendizaje mucho de si alguien se jugó en mi cabeza tanto por mí, de, más allá del dinero, de darme la confianza de hacer el proyecto que yo confío que te va a salir bien. Y a mí me puso en esa situación psicológica de yo a este hombre no lo voy a fallar y voy a darlo todo y vamos a hacerlo bien. Me quedó mucho ese aprendizaje de devuelve ese gesto. De si alguien confió en ti y tú saliste de esos 400 euros en la cartera, que ya a esa altura me debían quedar 50. Bueno, pues los administraste bien, ¿eh? Bueno, me han ayudado mucho, o sea, muchísimo, y mucha gente. Pero es verdad que la ayuda yo siempre traté de responderla, ¿no? Y me puso en una situación que al día de hoy pasaron 15 años de toda esa secuencia, no fue de la noche a la mañana, pero si no hubiera sido por esa ayuda yo no hubiera llegado aquí. Tampoco soy una persona millonaria, mucho menos, pero sí que logré a partir de ahí hacer una familia aquí. Tengo 2 hijos de aquí de Cataluña que adoro, tengo mi propiedad, tengo mi empresa, o sea, sí que puedo decir que arranqué de 0 o de más 400, ¿vale? Y no mucho más. Entonces, al final a mí me quedó ya de por vida esa obligación moral de que si alguien tiene un proyecto, una idea, y por lo que sea no la puede empujar, y la mayoría de las veces no es algo económico, es que alguien te escuche, que te mentorice, que te dé un consejo, que fue lo que me pasó a mí. La mayoría de la gente no me dio dinero, sino claro, que te guíe. Me guiaba o me decía, ¿por qué no probás tan cosa? Y es como escuchar cuando toca hacer caso, cuando no toca debatirlo. O sea, ¿crees que eso fue como el cambio que hiciste para Fue el que cambio fuese... más importante. La gente más me ayudó en todo ese proceso. La persona esta que hizo esta inversión inicial se llama Sandro, podemos ponerle el nombre tranquilamente. Sandro, con lo que menos me ayudó fueron con esos 2.000 euros. Pero Sandro fue una persona que yo cada vez que tuve una duda de negocio, de cómo encarar algo, tener ese número de teléfono y llamar y decir, tengo esta situación, ¿qué hago? Tengo este problema con un cliente. Cuando yo arranqué lo que ahora es Apps Implantadores, si bien no tenía, Apps Implantadores existía y otros propietarios, yo trabajaba de autónomo, de consultor de Soho. Vale. Y no conocía el mercado local y tuve que aprender de impuestos locales y de cosas por el estilo. Y era como, estaba súper perdido. Yeah. Y tener a alguien de decir, hey, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo muevo? O tener a alguien que te ayude y no que sea una gestoría, decirle, tengo que facturar estas cosas, ¿cómo va a ser a nivel impuestos? Todo ese asesoramiento que te hace un contacto casi hasta de favor, claro, vale millones de euros. Claro. Entonces, yo siempre tenía eso en la cabeza de esto, si todo el mundo que recibe este tipo de ayudas las devuelve,
la comunidad inmediata va a crecer y va a ir a mejor. Y me lo tomé como palabra santa. Yo cada vez que veo que puedo ayudar a alguien a impulsar su idea, pongo recursos a disposición casi que enseguida. Es raro que necesiten dinero. De hecho, nunca me pasa que alguien me diga necesito dinero líquido y sin más. En general, la gente cuando te pide ayuda es cómo enfocar algo a nivel marketing, a nivel comercial, o si conoces a alguien a nivel legal. Son esos contactos que sí que veo que gente que nació en un entorno puntual los tiene y no se da cuenta. Y por eso también el circuito empresarial y el de dueños de empresa y todo da esa sensación de que son siempre los mismos. Claro, porque ya tienen como esos contactos. Sí, no es que hay un gran complot de gente ultramillonaria que no quiere la movilidad social. Es propio del estamento donde te tocó nacer. Sí, ¿no? Sí, al final eso es suerte. Es suerte, pero es totalmente ajena al talento. Sí, no tiene nada que ver. Entonces un poco, bueno, casándolo con esto del Límite Cero y qué sé yo, siempre fue mi idea de, estaría buenísimo que haya un sitio donde si vos tenés el talento y tenés las ganas y tenés el empuje, pero lo que te falta es esa red social y de apoyo donde puedas acudir. Y no que sea siempre un business angel, un inversor, que sí hay gente que te ayuda con consejos, pero está ahí para hacer un negocio. Y un negocio a través del dinero y de invertir dinero a cambio de, que no es siempre lo que uno necesita para impulsar un proyecto. Sobre todo cuando el proyecto no es convencional, como cuando hablamos con Silvia y del motociclismo, que es algo no convencional y que un business angel no se va a meter ahí en la vida. ¿Qué rentabilidad va a tener el motociclismo real, no? Entonces un poco sí que me quedó ese aprendizaje de mi migración a Europa, de si todo el mundo tuviera la suerte que tuve yo de toda la ayuda que recibí, a todo el mundo le iría bien. Entonces, a partir de esa experiencia, es por lo que has creado ahora, o hemos creado el apartado de Límite Cero. Sí, en un punto sí. A ver, siempre estaba latente, siempre era ayuda muy informal y no estructurada. En varios proyectos yo fui dando mis 5 céntimos, ¿no? De distintas maneras. Y cuando empezó el año, honestamente, el detonante que me empujó, en su momento me contactó Silvia buscando un sponsor. Yo años anteriores había sponsoreado proyectos no convencionales. Por ejemplo, Vedruna Bay, que es un colegio aquí, hace todos los años unos concursos de robótica. Y otros años habíamos colaborado económicamente sin más. Y así con otros tantos proyectos, ese porque es parte del Límite Cero y por eso lo menciono. Y me quedaba siempre la espina de, al final digo que hay que ayudar y que colaborar y que empujar y la red de contactos, pero lo que estoy haciendo es lo que hace todo el mundo, de la dádiva y desaparezco, ¿no? Si alguien viene, pues te ayudo, pero ya, ¿no? Pero ya, ¿no? También es verdad que requería un foco, generar el proyecto, que no tenía, etcétera, etcétera. No teníamos el equipo adecuado, cosa que hoy sí. Entonces, a raíz de ese potencial sponsoreo, fue como, vale, vamos a hacer el sponsoreo y está todo muy bien, pero aprovechemos esta experiencia para hacer una red más oficial, donde la gente no tenga que escribirle a una empresa casi que mendigando ayuda para hacer algo que le gusta y que se le da bien, sino que hagamos un sitio donde te invite a hacer eso y que no necesariamente tengas que ser el próximo OpenAI para que alguien invierta en ti, y que vayas con tus dashboards a pedir dinero para poder tirar adelante algo que te gustaría ver, sino que si tienes un proyecto de lo que sea, en general pasa mucho con el ambiente deportivo esto. Y a mí el deporte es una fibra que me tira mucho. Y esa gente, puntualmente la gente del deporte, tiene ese problema de cómo financiarse. Es muy difícil, a no ser que juegues al fútbol, básquet o alguna cosa más, es muy difícil, tengas talento o no, dedicarse a eso como carrera. Entonces, por un lado está todo ese grupo humano. Y después hay proyectos que no necesariamente son deportivos, pero tampoco tienen esa cosa de startup que llaman a un inversor. Que igual son proyectos que son súper válidos, con gente detrás súper válida, y que, insisto, en general ni siquiera lo que están buscando es dinero en efectivo, lo que están buscando es estructura, es ayuda. Lo veo mucho en apps implantadores, gente que nos contacta para comprarnos software de gestión.
Y cuando uno habla con ellos tú más que software de gestión, lo que necesitas es que alguien te ayude a organizar tu proyecto y tu empresa y ya vendrá el software de gestión después, ¿no? Entonces, para mí, impulsar Limit Zero y hacerlo es eso, es quitarle los límites a toda esa gente. Igual tiene un talento o un proyecto que es ultra válido, pero que por la estructura social que tenemos no encaja en ningún lado. Y es hacerlo encajar. Al final todo el mundo se merece, aunque sea una oportunidad, de hacer lo que le gusta en la vida. Una. Pues debería tener muchas, pero sí, ni que sea una. Al menos una. ¿No? Al menos una. Y entonces, para que lo tengan claro, ¿qué es exactamente Limit Zero? Limit Zero es ese contacto que tenés siempre a mano cuando necesitas un empujón en tu proyecto profesional, sea el proyecto que sea. Y esa mano puede ser, lo que dije antes, que te ayudemos a conseguir euros, que te ayudemos a conseguir estructura. Hemos ayudado a gente a conseguir otros sponsors, para que esos sponsors les den el dinero y no que sean dependientes de Limit Zero para nada. Que nosotros no queremos ser managers de nadie. Vale. ¿No? Hemos ayudado a gente a conseguir material. Muchas veces hay gente que dice, necesito este material y me saldría un dinero, pero es tipo cadena de favores. Hay otra persona que tiene ese material y si tú le das esta otra cosa, no necesitas que le des el dinero, sino que es un intercambio de trabajo o de favores. Entonces, el objetivo final de Limit Zero sería hacer esa red, ¿no? Vale, que no es un patrocinio como tal, sino yo te doy dinero y listo. No, si llega el caso y hay que hacerlo en algún caso puntual, uno al final, la idea es impulsar, el objetivo final es ayudar al proyecto en sí, ¿no? Pero no es el leitmotiv, sino el leitmotiv es darte toda la ayuda posible para que tu proyecto profesional, sea cual sea, funcione y hacerlo desde un lugar de honestidad. Y si vemos realmente que nos contactás y nos estás pidiendo una ayuda que la razonamos nosotros en nuestra experiencia y interpretamos que no es la que te va a ayudar, te lo vamos a decir y te vamos a tratar de estructurar la ayuda que consideramos que necesitas para que impulses realmente tu proyecto. Y no, insisto, y evitar esa cosa de andar casi que mendigando ayuda por todos lados para hacer lo que te gusta, que está mal. O sea, realmente está mal y es una cosa muy asimétrica en nuestra sociedad. Hay gente que, por su condición social o por donde le tocó nacer, tiene esa posibilidad y lo logra de manera muy fácil. Mi sueño que sería que el Limit Zero democratice el acceso a tener esa oportunidad. Vale. ¿Qué te gustaría que cuando la gente escuchase el Limit Zero se le viniese a la cabeza o qué pensase de eso? Pues hay como dos actores muy importantes. Un actor es el del proyecto, sea deportista, sea un microempresario. Mi idea era que vea Limit Zero como eso, como yo sé que puedo contar con que esta gente va a hacer lo imposible para ayudarme. Después veremos si funciona o no, porque hay 1000 factores. Pero correcto. Sé que tengo ahí el teléfono, el mail, los puedo contactar, plantearles mi situación y solicitarles ayuda y ver. Insisto, es tan heterogéneo que a veces cuesta hasta entenderlo. Hemos ayudado a gente hasta incluso conseguir residencias. ¿Por qué? Porque teníamos el contacto de unos gestores que tramitan esto de los NIEs y tal, y de gente que tenía una barrera idiomática y que no se podía integrar, y los hemos ayudado a integrarse en España para que sigan su proyecto, y hay gente que ahora le va súper bien y que el día que el Limit Zero necesite algo de ellos van a estar, y ese es el ida y vuelta. Claro, yo te ayudo, tú me ayudas y... Exacto. Y luego está el otro actor, que son empresas que igual les gustaría colaborar con algún proyecto, lo que suele ser un sponsor, pero como empresario que ha hecho sponsoreos muchas veces es muy difícil filtrar en quién confiar, en quién sponsorear y en quién no. Y la idea es que Limit Zero les dé esa tranquilidad y transparencia de que si estás sponsoreando a alguien a través nuestro, por un lado, nosotros no vamos a estar comisionando ni haciendo cosas de ese estilo para monetizar. No somos una ONG porque no tenemos esa figura, pero sí que es una entidad que no tiene fines de lucro más que pagar la estructura de sí misma. Que no recibe dinero de... No cobra nunca nada de intermediación, ni jamás lo hará. Por lo menos mientras yo siga siendo el gerente. Que no es el espíritu, sinceramente, de colaboración. Entonces, yo como empresario
si supiera que existen estas redes que al final me ayudan a mejorar mi imagen de marca apoyando a alguien que realmente necesita ese apoyo y que no me están cobrando comisiones ni cosas del estilo, hombre, ya me gustaría que hubiera muchos Limit Zero, porque a veces uno quiere hacer branding, quiere hacer campañas de mejora de imagen de empresa y es complicado, es complicado. Lo más parecido a este tipo de cosas son las entidades deportivas, como puede ser el Fútbol Club Barcelona y tal, y entrar en esos mundos tienes que tener una multinacional, es imposible meterse sponsorial ahí. O tener contactos, ¿no? O tener muchos contactos y tal. ¿Y qué pasa con el 99% de las empresas españolas que son pymes y que también se merecen tener acceso a una red así donde hacer un sponsoreo con branding y que no sienta que le están robando, ¿no? Y que pueda ir a conocer el proyecto en el que está apostando y verlo y ponerle cara y ojos, y donde pueda conocer a otros empresarios que están sponsoreando a través de eso. Claro. Ese valor de networking en general son redes que uno paga cuotas mensuales, anuales, que es entendible, porque al final hay un gasto. Ese gasto, mi compromiso y el compromiso de Limit Zero es de sostenerlo, porque es parte de esa devolución de favor, ¿no? Al final sale de ahí. Y que no todo sea monetizable y rentable en la vida. Claro, es que si no, ¿no? Si no, vuelves a caer en lo que ya existe. Asociaciones de empresarios que se juntan todos, pagan cuotas, cada vez que hay que hacer una actividad tienes que pagar, es todo dinero, poner. O cuando quieres hacer una colaboración, algo que siempre me rayó mucho como persona que nació en lo que se dice tercer mundo, cuando alguien hace una donación, nunca es directa y siempre hay que pagar una cosa para otra cosa, y al final de cada 100 euros que alguien invierte en algo llegan 5. Yeah. Y eso con los sponsoreos pasa también. Y al final el que necesita, si es dinero o el contacto es el del proyecto, no es la entidad intermediadora. Pues si sale todo bien y lo podemos movilizar, mi sueño es ese, que el Limit Zero sea como llevar la democracia a ese ámbito, que nunca se logró. Y insisto, es entendible porque muy poca gente dice meto mis horas de trabajo a cuento de nada para el sector privado. Siempre se hace para el sector público este tipo de actividades. Pues esta vez vamos a intentar hacerlo en el sector privado y ver qué tal nos va. Muy bien, y a poder ayudar a todo el que lo necesite. Correcto. Que eso está fantástico. Y si, por ejemplo, alguien ahora mismo te estuviese viendo y dice, no puedo, no sé qué hacer o no sé por dónde tirar con mi proyecto, o una empresa que dice, pues mira, me gustaría ayudar, pero no sé cómo, ¿qué le dirías? Que nos contacte porque tener estandarizado esa cantidad de dudas, preguntas y demás es casi inviable, ¿vale? Entonces, lo más fácil del mundo, sobre todo en esta época de inteligencias artificiales y tal, es hablar con otra persona. Hay todo un equipo humano detrás del Limit Zero que, insisto, si van a la web o al Instagram, hay WhatsApp, hay chats, hay Facebook Messenger, hay formulario de contacto, o sea, forma para contactarnos hay 100.000 millones. Correcto. Y lo más fácil del mundo es que lo plantees como una persona, que no... Quitar un poco también esa necesidad de que sea todo tan corporativo. Lo veo mucho en emprendedor joven que de golpe necesita ayuda, por ejemplo, mismo de Barcelona Activa, que es una entidad que ayuda mucho al empresariado joven, ¿no? Pero claro, necesitas una oficina y es ¿qué formularios? ¿Qué esto? ¿Qué certificado? Una burocracia atrás que es entendible porque hay que administrar ese monstruo. Claro. Pero que te quita de foco que si tu proyecto es hacer cajas de cartón, quitarte de foco de hacer tu caja de cartón y ponerte a hacer toda esa burocracia, va en contra de tu proyecto. Pues es un claro ejemplo donde podemos ayudar. Contáctanos, plantéanos lo que necesitas y ya nos comemos nosotros la burocracia. Y eso sale 0 euros realmente, porque es poner horas, no es más que eso. Y a diferencia de otras entidades, no te vamos a pedir una cuota, no te vamos a pedir ningún tipo de participaciones de la empresa, ni acciones. La pregunta del millón, vale, ¿qué nos vas a pedir? Que nos devuelvas el favor porque otra persona algún día te va a necesitar. Básicamente. Correcto. Que seas parte de la red, que estés, si hacemos eventos comunitarios, que participes y que estés dispuesto a ayudar. No tiene mayor secreto que ese. Sí, y lo que comentas ahora de los eventos,
estáis haciendo, bueno, estamos haciendo como unos eventos, ¿no? Para promocionar un poco lo que es Limit Zero y que se puedan conocer, ¿no? Los patrocinados y las empresas que quieren ayudar. Eso más o menos, ¿cómo lo estáis organizando? Bueno, a ver, es complicado. La idea es hacer la mayor cantidad de eventos posibles. En general los hacemos en Terraza por un tema de logística. Nosotros somos de aquí. La gente de Terraza es muy de Terraza. Sí. Y nosotros ponemos un espacio donde se conocen y que es un espacio nuestro, que ya está pago y que no hace falta pagar entradas ni nada por el estilo. Lo estáis viendo, de hecho. Durante este año haremos mínimo 2 o 3 más. Ya iremos publicando en redes, internet y demás. Y en general va a haber una agenda de lo que se presenta ese día como novedad. En el último fue la presentación del proyecto y la presentación de los primeros 2 proyectos que sponsoreamos. Una Silvia Piñeiro, que es corredora de moto super enduro. El otro es Marcos Batista, que es corredor de gravel, que es ciclismo de ese complicado de montaña. Ahora hemos sumado a los chicos del BEX, del equipo de robótica del Colegio Veruno Bay. E iremos sumando más gente. Y a nivel de sponsors corporativos, al día de hoy está Apps Implantadores, principalmente. Es el sponsor principal, no nos vamos a engañar. Y sí que hay una serie de clientes de Apps Implantadores. Una persona es Mari Sokolova, de NIE Barcelona, que nos estuvo ayudando, por ejemplo, a conseguir unos NIE para gente extranjera que se quería radicar aquí para hacer negocios y tal. Y nos donó un montón de tiempo. Gracias, Mari, por eso. Y en esos eventos el objetivo es ese, es hacer red humana. No va a haber cuotas, no va a haber entrada, no va a haber afiliación, no va a haber nada de todo eso. Me estoy olvidando de gente. También estuvo la gente de Calzado Díaz López, por ejemplo, que es una empresa que repara equipos de motociclistas y vino aquí de manera voluntaria y ayuda a Silvia al día de hoy. O sea que al final va de eso, de hacer red, de conocerse y de ayudarse mutuamente. Muy bien, perfecto. Es que eso es lo más importante hoy en día, al final, ayudarnos y que todo vaya hacia adelante. Cuanto más inteligencia artificial haya, más humanos nos tenemos que volver, porque si no, esto se va a deshumanizar demasiado. Sí. Y es verdad que la IA es muy importante porque te ayuda mucho, pero también es verdad que cuando tú preguntas muchas veces siempre te da como la razón muy a lo loco. Y entonces necesitas a un humano que te diga, no, esto mejor así, o por mi experiencia tal. Sí, y que también yo noto, nosotros en Apps Implantadores puntualmente nos dedicamos mucho a digitalizar procesos y trabajamos mucho en proyectos de inteligencia artificial y demás. Y de vuelta, al final, más del 95% de las empresas que hay españolas son de menos de 50 empleados, ¿no? Y casi el 100% de esas empresas al día de hoy no tiene una estructura gerencial que se pueda apoyar en inteligencia artificial para tomar decisiones estratégicas. Es que no existe eso realmente en el tejido empresarial local. Yo lo que sigo viendo es que falta más comunidad. Lo veo desde Micromundo de Terraza, ¿no? Que muchas veces veo gente de una empresa que le está comprando un producto a un proveedor que igual es de Zaragoza, que no está mal, pero que tiene un vecino que tiene esa empresa y ese producto y no se conocen. Y eso, a medida que el mundo se globaliza más, te liquida la comunidad local. Muy bien, pues muchas gracias por venir, Mariano, y por explicarnos qué es Limit Zero. Que aunque ha habido ahí cambios del principio un poco, pero ya nos hemos asentado y está súper bien. Estamos ayudando a la gente, que eso es lo que cuenta, así que gracias y por explicarnos a todos cómo funciona. Y nada, seguir adelante y a ver si encontramos a más gente. Ya sabéis, si tenéis un proyecto y necesitáis ayuda o queréis ayudar a otros, contactarnos y seguiremos para adelante. Gracias. Gracias.